Bien, buenas noches. Bueno, Héctor me pidió que dé este tema y la verdad es que en estos días estuve pensando cómo plantearlo y me pareció práctico plantearlo desde el punto de vista de casos clínicos que a mí me tocaron vivir como pediatra y como infectólogo, ¿verdad? Obviamente muchos de esos casos tienen más de 10 años y no tengo las fotos, entonces como van a ver en la diapositiva, las fotos son ilustrativas, pero los casos son reales. Y a partir de cada caso, pues tratar de sacar algún tipo de enseñanza de este tema en general, ¿verdad? Este es un hospital que está ubicado en Londres. El profesor de ese hospital es Sir Cyril Chandler, y él manifestaba esto en una frase que me pareció muy interesante en referencia al tema. Alguna vez la medicina fue simple, relativamente ineficaz y segura. Hoy día es compleja, efectiva y muy peligrosa. Y eso es una frase muy interesante porque abarca tanto lo que es el actuar médico como lo que es el actuar extramédico. Como, en fin, voy a terminar hablándoles del último caso justamente que les voy a presentar. Es interesante ir viendo cuál es el planteamiento del error médico en la sociedad, ¿verdad? Puede ser tomado a la risa, pero realmente fíjense que es una actitud, al menos a mí me toca ver, y no sé si es el sentimiento de la mayor parte del auditorio, el error médico es algo que está visto como algo muy frecuentemente deleznable, y esto que nos dice acá quinoterapia en parte no deja de ser cierto, ¿verdad? Aunque uno a veces intente hacer bien las cosas, hasta aún así, si es que descubre algo, nos podemos ver con algún abogado. Entonces nuestros errores y nuestros aciertos a veces nos pueden condenar. En general, este es el modelo del queso suizo para lo que serían los errores en el actuar médico. Los errores pueden venir desde el técnico que procesa una muestra, y a partir de ese pequeño error en la toma de la muestra puede haber un error que se transmite al laboratorio. La gente que está allí puede también tener algún tipo de correlación con errores en enfermería y llega hasta el médico, ¿verdad? Todo depende de que esos errores lleguen a sincronizarse y pasen por los agujeros adecuados, y esos errores llegarán a convertirse eventualmente en algo que nos van a nosotros como final de la cadena nos van a endilgar. Los errores en infectología son errores que, al igual que en otras especialidades, se cometen frecuentemente, ¿verdad? Los cometemos los infectólogos, lo cometemos los pediatras generales, lo cometen los clínicos. Lo importante probablemente sea determinar cuáles son los errores evitables. Los errores evitables son probablemente aquellos que puedan ser evitados en base al conocimiento del protocolo que se tiene que seguir en ciertos casos y al seguir ese protocolo. Esos son errores evitables, no salir de los protocolos, o eventualmente cuando uno va a decidir salir de esos protocolos, que lo haga en base a cierto arte, que tenga cierta coherencia y pueda ser explicado en determinado momento. Determinar los errores que tengan algún impacto clínico. Por ejemplo, y por citar un ejemplo hospitalario, los errores que se cometen, que a veces cometemos en sitios de manejo de pacientes que conforman como comunidades cerradas. Por ejemplo, los errores al elegir antibióticos de amplio espectro cuando manejamos salas de oncohematología, ¿sí? Cuando sabemos que los protocolos dicen que podemos elegir una penicilina como piperacilina tazobactam, por dar un ejemplo, que no induzca, que no haga que los plásmidos de las bacterias en esa comunidad que entra y sale lleguen a tener eventualmente incidencia en lo que serían las KPC en esa comunidad, y que a posteriori eso tenga incidencia en la mortalidad, y elegimos de entrada en esas comunidades usar carbapenémicos en contra de lo que dice el protocolo, en contra de lo que dice la literatura. Entonces hacemos una presión innecesaria y llegamos a tener brotes que después, si se llegasen a analizar, veríamos que serían el error de la elección de los antibióticos, ¿verdad? Entonces, determinar los errores que tengan impacto clínico, y una vez que los determinamos como grupo en nuestros hospitales, llegar a corregirlos, aunque esa corrección a veces implique chocar con el recurso humano, ¿verdad? Las causas del error, partamos de la base que errar es humano, como habíamos dicho. Las causas del error médico pueden ser varias.
Una causa es la falta de diagnóstico diferencial, no plantearse un diagnóstico diferencial. El pensar que un caso de celulitis, como vamos a ver, es sencillamente una celulitis, empezar a tratarlo como un celulitis y continuar con eso sin ver el contexto general y terminar viendo que es un Kawasaki a partir de una vesiceitis, ese es un error por falta de diagnóstico diferencial. Nos casamos con un diagnóstico de entrada y no hacemos, no elaboramos más el paciente a partir de un diagnóstico aparentemente sencillo. La falta de correlación clínico-laboratorial, el basarnos muchas veces en muestras que no tienen una correlación con la clínica. Por ejemplo, encontrar un paciente que tiene una pseudomonas aislada, pseudomonas aeruginosa aislada a partir de una escara y empezar a tratar esas pseudomonas en ese paciente, pero no preguntarse cómo se tomó la muestra, ¿verdad? Entonces, si uno indaga cómo se tomó la muestra y empieza a ver que se hizo un raspado de la escara en un paciente, por más que sea un paciente neutropénico, por más que sea un paciente que tenga un contexto favorable, la toma de muestra está mal, entonces el tratamiento está mal, ¿sí? Por más que el laboratorio nos diga que tenemos un supergermen, ese germen no es un germen que tenga correlación con el cuadro clínico. O si tenemos un paciente que está intubado por más de 48 horas, que no tiene deterioro radiológico, no tiene deterioro clínico, no tiene deterioro laboratorial, pero se hace un cultivo de la secreción, se aísla una Acinetobacter y se empieza a tratar esa Acinetobacter sin que se haya seguido el protocolo de diagnóstico de neumonía asociada a ventilador, pues también es un error. Entonces, seguir los protocolos y tener una correlación clínico-laboratorial que nos permita hacer un diagnóstico correcto y a partir de ahí un manejo correcto. Obviamente la falta de conocimiento del caso, la falta de conocimiento en cuanto al manejo de las drogas en sí, el fallo en la toma de decisiones, como vamos a ver, y la falta de metodología para ir analizando la evolución del caso a posteriori. En falta de conocimiento podemos tener una serie de tópicos que pueden ir desde la simple dosificación de antimicrobianos, que nosotros tenemos que manejarlo por superficie corporal o eventualmente por peso corporal, las interacciones medicamentosas, como vamos a ver también en uno de los ejemplos, el espectro antimicrobiano. Este punto es fundamental. Hay veces que nos quedamos, por ejemplo, generalmente el primer pensamiento que uno tiene cuando va a tratar una infección bacteriana es darle el espectro adecuado. Y muchas veces uno termina dándole el espectro adecuado, pero no piensa en otras características, por ejemplo, la penetración al sitio que queremos tratar. Si tenemos un estafilococo, un líquido cefalorraquídeo, y ese estafilococo pues decidimos tratarlo con teicoplanina en vez de tratarlo con vancomicina, el sitio al cual queremos que llegue la droga no es adecuado para esa droga. Entonces, por más que el espectro sea adecuado, constituirá una falla en última instancia. La aplicación de los protocolos es un punto trascendental en pediatría. En el último caso justamente que les voy a ejemplificar, se trataría de un caso de un paciente menor de 30 días en el que se hace un manejo inicial de fiebre sin foco y se trata de aplicar un protocolo de Rochester o de Filadelfia. Entonces, si uno maneja el protocolo, sabe que esos criterios de Rochester o Filadelfia se aplican de 30 días en adelante. Entonces, al tratar de aplicar esos criterios, no se le hace una punción lumbar a un recién nacido y, por suerte, el recién nacido no tiene meningitis y sale de alta. Pero la aplicación del protocolo fue errada. Bien, vamos a ir viendo unos casos prácticos, no van a ser largos. Caso clínico 1. Paciente de 16 años de edad, de sexo femenino, portadora de leucemia linfoblástica aguda en tratamiento de mantenimiento, que ingresa por fiebre y neutropenia, fiebre de 39 a 40 grados centígrados, persistente de 4 días de evolución y un recuento de 24 neutrófilos por milímetro cúbico. Al segundo día de internación, son casos de la vida real, o sea, quiero ilustrar nada más a partir de cada caso alguna enseñanza que a mí me dejó en particular. Aparecen lesiones negruzcas en paladar duro como único criterio, como les decía, las fotos son ilustrativas, pero eran lesiones similares a esta. Entonces, en este tipo de paciente hay que contextualizar rápidamente. La lesión en este paciente al que me refiero era una lesión muy pequeña. Entonces se sugiere la excisión amplia de la lesión. ¿Por qué? Porque es un paciente neutropénico
que tiene criterios como para hacer micosis invasivas, y esas micosis invasivas pueden ser extremadamente agresivas. No estamos hablando de cándida, no estamos hablando de aspergillus, que de por sí es agresivo, estamos hablando por ejemplo de mucor. Entonces, lesiones necróticas en paladar en un paciente con recuento de neutrófilos por debajo de 100 puede significar un mucor. Y en este caso, la literatura habla claramente de la escisión amplia, porque en 24 o 48 horas eso podría evolucionar de una forma sinusal y a posteriori podría evolucionar de una forma cerebral, con una mortalidad altísima. Parte del equipo tratante se niega al procedimiento por considerarlo de alto riesgo por la neutropenia concomitante. Fíjense que esto es real, o sea, y es algo que nos puede ocurrir en la vida real cuando estamos tratando en forma multidisciplinaria a un paciente. El equipo quirúrgico quiere intervenir, parte del equipo quiere que se haga la decisión y parte del equipo dice que no. Entonces la información que va a hacer el paciente, obviamente hay que manejar en ese instante también la información, ¿verdad? Y se intenta contemporizar y continuar y rezar que no llegue a evolucionar mal. Se inicia manejo con anfotericina B por sospechas de micosis invasiva. Tras 72 horas y cuando esa lesión evolucionó mucho, ¿verdad? Se accede a la cirugía, se hace una TAC previa a la cirugía y hay una afectación ya rinosinusal y lesiones en el lóbulo frontal. Impresiona continuidad de las lesiones desde el paladar al cerebro, eso es verídico, se notaba que había una ruptura del hueso y eso se vio en 72 horas, ¿verdad? El paciente ovita luego de 72 horas nuevamente, ya no pudo entrar a cirugía. Entonces, a partir de una decisión de parte del equipo se llega a un ovito y a un deceso, pero a una muerte prácticamente anunciada, porque la literatura te dice que si no intervenís va a morir. Cirugía y mucor, la cirugía debe ser agresiva y precoz. Y esto es muy interesante, yo les digo desde el punto de vista mío y de la práctica clínica, pero a todos nos puede tocar, que justamente cuando se maneja un choque de escuelas, cuando viene otra escuela o gente que se formó en una escuela diferente, te dicen, no, sos muy agresivo, y este tipo de cosas forma como una especie de curva de aprendizaje, que cuanto más rápida y más corta sea, mejor, porque esa curva de aprendizaje implica muerte de pacientes. Probablemente implique cambio de conductas a posteriori, ¿no? Se requiere debridamiento extenso con remoción de todo el tejido infectado y necrótico. Y eso se puede ver desde literatura de este año hasta literatura vieja, ¿verdad? Entonces, a partir de este caso clínico, básicamente es esto, ¿verdad? Revisiones frecuentes de la literatura médica, aún luego de terminada nuestra educación formal, aún después de que seamos subespecialistas, tenemos que seguir haciendo revisión de la literatura médica porque si no podemos caer en errores. Caso clínico 2, falta de diagnóstico diferencial. Lactante de 11 meses de edad, fiebre de 39 grados centígrados sin otros síntomas. Día 3, enrojecimiento e induración del brazo izquierdo. Día 4, fiebre persistente a pesar de antipiréticos, irritabilidad marcada. Diagnóstico inicial, celulitis, manejo cefalexina. Entonces se tiene este paciente de 11 meses y fíjense que hace la celulitis sobre el sitio de aplicación de la BCG, que es un criterio no directamente diagnóstico de los criterios que salen de la enfermedad de Kawasaki, pero es como uno de los criterios anexos, que son más de 20 que uno ve, ¿verdad? La reavivación de la BCG en un paciente que tiene fiebre cercana al 5.º día, tiene que hacer sospechar la enfermedad de Kawasaki. Día 5, reevaluación del paciente, adenopatías cervicales, inyección conjuntival, labios agrietados, ahí ya es de libro, persistencia de la fiebre, y tenemos una enfermedad de Kawasaki. Entonces, la falta de diagnóstico diferencial, lo que decíamos, el que una patología aparentemente sencilla, ¿verdad? Y que nos casamos con ese diagnóstico de entrada y no abrimos eventualmente el espectro a que la evolución misma nos pueda llevar a otro diagnóstico. Siempre plantearse diagnósticos diferenciales como método inicial, aún en los casos aparentemente fáciles. Fallo en la toma de decisiones. Al analizar o al pedir los estudios complementarios o al decidir la terapéutica, falta de metodología eventualmente en el análisis del diagnóstico inicial, la revisión sistemática de exámenes,
resultados laboratoriales y eventualmente basarse en informes verbales y no en informes escritos del laboratorio. También pueden ser causas de error. Caso clínico 3. Interacciones medicamentosas. Varón de 18 meses de edad, previamente sano, cuadro actual, exantema, inicialmente vesicular, luego polimorfo, distribuido por todo el tronco, inicialmente, luego toma parte de las extremidades, cuero cabelludo y el cuello, de 7 días de evolución, pruriginoso y que se asocia a fiebre moderada. Estamos ante una varicela. La varicela en cuestión se medicó con antihistamínicos, antisépticos locales e ibuprofeno. En 3 días la fiebre se eleva bruscamente. Con este tratamiento responde mal a los antitérmicos que se indican y presenta una importante afectación del estado general. Lesiones violáceas en la región lateral derecha del tórax que no coinciden con las lesiones costrosas. Esta sí es una foto del caso en sí. Entonces aparecen estas lesiones que son diferentes a las lesiones que ya están en fase de costres. Estamos hablando de un paciente que tiene 7 días de evolución, entonces no tendría que tener nuevas oleadas virémicas al ser un paciente inmunocompetente. Solamente un inmunocomprometido podría tener nuevas oleadas virémicas y son lesiones que nos siguen la tradicional secuencia desde pápula hasta pústulas y costras. Y aquí entramos con lo que decíamos, interacciones medicamentosas. Este paciente hace una complicación severa de la varicela y usó AINES. Cuando uno tiene varicela y AINES, inhibe una respuesta inicial, que sería la respuesta inicial de la inmunidad innata. No estamos hablando ni siquiera de respuestas TH1, TH2 de inmunidad adquirida, estamos hablando de la inmunidad innata porque se inhibe este punto, la formación de ciclooxigenasa a partir de los AINES, y al inhibirse este punto se inhibe la formación de prostaglandinas, lo cual tiene una importancia fisiopatológica evidente, porque la respuesta en este tipo de pacientes para evitar el ingreso de Streptococcus, para dar una fascitis necrotizante, la respuesta tiene que implicar toda una secuencia que es conocida por la interacción de los monocitos con selectinas, luego con integrinas que hacen que pase el monocito, se transforme en macrófago, llegue al tejido y pueda responder. Esto todo es en base a prostaglandinas inicialmente secretadas como parte de la respuesta innata. Entonces todo eso estamos inhibiendo si tenemos una lesión en piel y usamos ibuprofeno. No es adecuado utilizar, especialmente si estamos hablando de varicela. Hay casos reportados de gangrenas de Fournier, inclusive, en este tipo de pacientes, y obviamente con alta mortalidad. Entonces, ante la institución de un tratamiento con múltiples drogas que no solamente impliquen antibióticos, pensar en la interacción medicamentosa, pensar en el cuadro clínico particular, en este caso estamos hablando de varicela, y buscar o hacerse preguntas que nos permitan lanzar alarmas de si estamos predisponiendo a una mala evolución.